Eh, bueno, vamos a darle entrada a David Moreno Candil. David, muchas gracias. Él es académico, especialista Hola, hola. en temas de juventudes y violencias. eh, y viene con nosotros con esta cachucha, con la cachucha de un académico que ha estudiado esta temática de los jóvenes, de las violencias que estamos viviendo. En un poco de aquí de lo que ha estudiado y lo que he encontrado es que, bueno, ha estudiado también en Sinaloa y también en Michoacán, David. O sea, lo que ha sucedido en Michoacán, que es una cuna también de problemas en materia de seguridad. Yo creo que podría decir que está Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, como centros de cuna de los problemas de violencia en el país históricos, ¿no? Y David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Actualmente estás en la Universidad de Occidente también. Sí, la Universidad Autónoma de Occidente, así es. Sí. Muchas gracias. No sé si has escuchado algo de lo que hemos estado hablando aquí, pero No, bueno, apenas me conecté, perdón. Sí, no, está muy bien, David. Pero bueno, pues estamos aquí, Miriam Ramírez, Francisco Cuamé, Aaron Ibarra, todos somos periodistas, somos sinaloenses, y nos interesa ir creando este espacio para hablar de los problemas que tiene Sinaloa y hablar con toda la confianza y también con el respeto que se merecen nuestros entrevistados como tú. Lo estamos haciendo una vez a la semana, todos los miércoles a las 7 de la tarde, horario de Sinaloa. Y pues ahora sí que te estamos invitando para que nos expliques, David, el problema que estamos viendo en materia de seguridad con los jóvenes en Sinaloa y en México. ¿Cómo lo ves? bueno, pues gracias primero por la invitación, Silver, Aarón, Francisco, Miriam, un gusto. Bueno, pues compleja la pregunta. ¿Qué está pasando? Pues, bueno, como mencionaban hace un momento, que lo que alcancé a escuchar ahorita, este fenómeno donde son víctimas y victimarios, ¿no? Los jóvenes, alcancé a escuchar ahorita este último momento, donde pues la violencia que se vive en México, producto del crimen organizado, pues lamentablemente no es algo nuevo, es algo que ha venido en aumento a partir del inicio del sexenio de Calderón, que pues especialista que lean ustedes sobre este tema va a coincidir en que hay un punto de inflexión ahí en el tema de la violencia homicida y sobre todo el desborde de la violencia derivada del crimen organizado, que viene, pues coinciden distintos especialistas en señalar que fue una estrategia mal pensada, una estrategia atrabancada de tratar de hacer frente ante un problema que no era tan de preocupación del grueso de la comunidad del país, era un problema focalizado que existía en distintas regiones muy particulares, entre ellas, lamentablemente, en nuestro estado, Sinaloa, que tiene una larga historia con el narcotráfico y un honroso, malhonroso lugar, ¿no? En el origen de esta actividad. Pero a partir de ahí vemos una creciente que no se ha podido parar en realidad. O sea, y los fenómenos que tenemos pues de septiembre a la fecha aquí en Culiacán, pues es algo que supera cualquier expectativa que superaba, hablando de unos años atrás, o sea, no nos podemos pensar de esta situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y particularmente el tema de la violencia y de las víctimas de la violencia y también lamentablemente los victimarios, pues tiene edad y tiene sexo, ¿no? Son principalmente hombres jóvenes quienes son los principales victimarios y las principales víctimas de esta actividad. Por lo general vamos a encontrar personas de menos de 35 años y también lamentablemente incluso menores de edad, ¿no? Vemos que en fechas recientes la participación de menores de edad en el crimen organizado también ha ido en aumento. Creo que en 2024 México ocupaba tercer lugar mundial en homicidios contra menores de edad, después de Gaza y no recuerdo qué otra zona donde había un conflicto bélico, valga la comparación, que esto tampoco lamentablemente es nuevo, ¿no? Desde el sexenio de Calderón, cuando se analizaban las cifras, había más homicidios o muertos por el crimen organizado en México que los que murieron en la guerra de Irak en aquel entonces, ¿no? Entonces tenemos un problema que venimos arrastrando de mucho tiempo y actualmente pues hemos visto que se ha disparado con estas.
recientes fenómenos. Entonces, no sé, pues aquí me da pena no haber escuchado antes para no No, repetir no, no. ideas que hayan comentado. Eh, entonces, no sé con qué pueda No, sí. abonar o aportar más aquí a ustedes al diálogo. Somos especialistas en hacer preguntas, David. Muy bien. Así que por eso no te preocupes. Ajá. Nosotros hacemos las preguntas y tú respondes lo que quieras, lo que no quieras, Yo, no. yo- yo trato de responder. Sí. No sé si Miriam quisiera hacer alguna pregunta, Miriam. Bueno, pues, por qué los jóvenes y por qué se ha reducido, ¿no? La edad. Hace un momento hablábamos de justo lo que comentabas, de cómo ha incrementado la posibilidad de ser asesinado o de ser desaparecido en los últimos 18 años, que ahora, pues, lamentablemente los jóvenes tienen una posibilidad mayor de que esto ocurra. No sé si podrías ayudarnos a entender por qué, ¿no? ¿Qué son las causas? ¿Qué es lo que provoca que tengamos ahora niños de 14 años desaparecidos o asesinados? Sí, bueno, igual es un tema pues multifactorial. Y hace un momento comentabas que tenemos datos de Michoacán, datos de aquí de Sinaloa, datos de otros estados de la República y colegas que han estudiado este fenómeno también en Tamaulipas, en Baja California, en Jalisco, en Nayarit, en Michoacán, en el sureste del país. Y pues vemos que no podemos hablar de un fenómeno homogéneo. O sea, es un fenómeno que tiene sus matices y sus características en cada una de estas latitudes. ¿Qué observamos? Que en efecto cada vez más y más jóvenes empiezan a participar de estas actividades, que sin equipararlo, pero también vemos que cuando hablamos de adicciones, que no estoy vinculando los temas, no estoy diciendo que sean adictos ni nada, pero cuando hablamos de adicciones, también vemos una edad de consumo cada vez más temprana. Entonces, hablamos de un fenómeno quizás más amplio, donde los niños y jóvenes tienen mayor razón para acercarse a estas actividades antisociales o conductas antisociales y entrar en contacto con ellas más temprano. Cuando realizaba mi tesis doctoral, analizaba el fenómeno del narcotráfico, en particular en Sinaloa, porque, pues, como les decía hace un momento, Sinaloa tiene un lugar central en la historia del narcotráfico en México. Pues ya ven que mucho tiempo, ustedes como periodistas no me van a dejar mentir, Proceso era el tema, ¿no? No había mes que no sacara un número de narcotráfico. Y recuerdo mucho en alguno de los especiales del narco, hablaba de Sinaloa y iniciaba con una frase que decía, en el principio estuvo Sinaloa, en el hoy está Sinaloa, en el mañana estará Sinaloa. Sinaloa es parte de la esencia del narcotráfico sinaloense, es donde nacen muchos de los cárteles clásicos de narcotráfico, donde los modelos se van a ir equiparando. Pero analizábamos el fenómeno de Moria como una forma de tratar de entender por qué Sinaloa y cómo fue que se fue esta relación en Sinaloa. Y hacíamos un análisis generacional, entendiendo de que distintas generaciones de sinaloense han conocido distintos narcotráficos y han establecido distintas relaciones con este fenómeno. Y un dato interesante que encontrábamos cuando hablábamos con las generaciones más jóvenes, en ese entonces eran jóvenes de más de 18 años por cuestiones metodológicas y éticas de no trabajar con menores de edad en estos temas aún, encontramos algo muy interesante cuando les preguntábamos qué era lo primero que recordaban sobre el narcotráfico. Pues hablaban de violencia, de haber escuchado a sus familias hablar de eso, que mataron a alguien por aquí o por allá. Conforme la edad disminuía, el evento era más violento, por así decirlo, era más, no, escuché una canción, o vi una serie, o vi una película, sino, platicaron de que mataron a fulanito. Y era muy interesante que la edad promedio del primer recuerdo del narcotráfico en las personas mayores de 30 años hablaban alrededor de los 17 años. O sea, todavía jóvenes, pero ya casi adultos. Mientras que las personas menores de 18 años hablaban del primer contacto entre los 11 y los 13 años. Entonces, esto es interesante porque empezamos a ver que por más que queramos pensar que los niños, los adolescentes están protegidos de una serie de factores que ocurren en su entorno, son sujetos sociales que existen y coexisten y construyen
y se significan y resignifican el entorno y no los podemos bloquear de estas situaciones. Entonces, es muy distinto entrar en contacto con esta información cuando tienes 17, 18 años a entrar en contacto con ella cuando tienes de 11 a 13 años. Los referentes que vas a tener para darle sentido a ese mundo van a ser muy distintos. Posteriormente hicimos otro estudio con niños de primaria, donde explorábamos hasta qué punto reconocían imágenes prototípicas del narcomundo. Y trabajamos con niños de cuarto a sexto de primaria. Y ahí veíamos que los niños ya identificaban a estos agentes. Les presentamos imágenes prototípicas de distintos grupos sociales de jóvenes y les pedíamos que los nombraran. Y el grupo que siempre aparecía y que nos interesaba identificar, pero pues lo disfrazábamos entre distintos estímulos, pero queríamos ver si lograban identificar era el que tenía que remitir al narcomundo. Siempre lo identificaban, siempre lo llamaban buchón o narco. Y lo interesante es cuando les preguntábamos, bueno, ¿qué tan frecuente es ver a estas personas en tu entorno? Mucho. ¿A qué se dedican? La mayoría eran actividades ilícitas, pero también les preguntábamos qué hacen o qué son. Y ahí empezábamos a encontrar ciertos fenómenos interesantes sobre cómo se iba introduciendo este fenómeno en la concepción de la realidad de los niños. Y veíamos que nos hablaban, que lograban distinguir entre narcos buenos y narcos malos, por así decirlo. Pero cuando les preguntábamos, les decíamos, pues eran niños de cuarto a sexto, trabajábamos con los cuarto, quinto y sexto. Y de repente con los más chiquitos, pues les preguntábamos, ¿sí sabes, si comprendían el concepto de fracciones, ¿no? Y les decíamos, por ejemplo, una pizza. Tiene 8 pedazos y 4 son la mitad. Y ya. Si pensaras el narco, ¿cuántos dirías tú que corresponden a los buenos y a los malos? Y decían, son más los buenos que los malos. Y cuando hablaban de los buenos, hablaban de, es que son los que cuidan la comunidad, son los que andan evitando que la gente robe cosas. Entonces, y esto está hablando alrededor de 2015, 2016 que recogíamos estos datos. Entonces veíamos que ya había esta ambivalencia ante esta realidad y sin querer caer en afirmaciones alarmistas o sensacionalistas de, es que los niños quieren ser narcos, no podemos decir eso. Pero sí lo que observábamos es que la figura de narco en sus distintas aristas, desde el halcón, el puntero, el sicario, ya figuraba como uno de los agentes y destinos posibles de estos niños y niñas, aunque identificaran que había buenos y había malos. Los malos sí son malos y no los querían ver, pero también había los buenos. Y entonces esto es interesante de cómo se van construyendo. Y qué hemos visto es que hay cada vez más y más proximidad o cercanía a este fenómeno que va configurando las formas de entender el mundo de jóvenes. Y seguramente ustedes recuerdan que alguno de los eslogans del tiempo de Calderón era somos más los buenos que los malos. No sé si recordarán que se usaba esa frase. Esa dicotomía es muy sencilla cuando no estás en contacto directo con el fenómeno. Cuando en tu cotidianidad existe este fenómeno, decir buenos y malos se vuelve muy complicado. Porque en realidad, ¿qué hace a unos buenos y qué hace a unos malos, no? Entonces, pueden identificar, desde estos niños decían, sí hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y Sinaloa tiene una larga relación con ese gris del narco que nos hace muy difícil separarlo de nuestra cotidianidad. No sé si respondí la pregunta o simplemente... No, sí. Sí, a ver, voy. Nada más leer unos mensajes. Emeterio Montañez, todos somos Cuamea, hashtag. Ya está denso esto. Alejandro Navarrete, arriba las mujeres en el periodismo, saludos, de acuerdo. Sadola Bel Angulo, saludos Frank, un fuerte abrazo. La cargada hacia el familiar, saludos. Síguele. Continúa. Dice Marlene León, ¿existe algún dato sobre el cual el porcentaje de jóvenes que integran las filas del crimen organizado o de cada uno de los cárteles? Pues no, ¿verdad? No Hay estimaciones. En el Departamento de Recursos Humanos van a tener. En ADECO, Manpower. Nayeli Burgueño, supongo. Sí. El que los jóvenes sean las principales víctimas en esta violencia
es reflejo de la gran crisis del modelo económico y falta de oportunidades para ellos. Y saludos al Cuapea. Bueno, A ver, por Bon, el público, para ti el nada, público lo pide, y tengo que nada. preguntar. Entonces, a ver, los dos levantaron la mano, Cuamea y Aarón, no sé qué hacer. El público ya decidió. La caballada esta que tienes aquí. Simón, Aarón. No, ya en serio, es que yo sí tengo una pregunta que tiene que ver con el inicio de la plática, David. ¿Cómo estás? Al inicio de la plática hacíamos como estos comparativos con el 2008 y la fractura y la guerra del 2008, con el conflicto, no me gusta decir la guerra, y con lo de hoy. Y hablábamos precisamente que en 2008, ya lo dijo Miriam, hace 18 años hubo un cambio en edad, etcétera. Pero me remiten, hay ciertas intuiciones, como por ejemplo, los jóvenes que están hoy metidos en este conflicto, habrán sido de alguna manera influenciados, o sea, serán huérfanos de aquella época del 2008, ¿no? Yo se explico, será como están viviendo esa consecuencia existencial de vivir una familia que quedó huérfana, etcétera, y que siguieron en ese camino de vida. Otra intuición es, uno de los delitos que más ha aumentado no solo en Sinaloa, sino en México en estos últimos años, incluso más allá del homicidio, es la violencia familiar, ¿no? La violencia familiar, ¿habrá alguna correlación de la violencia familiar con las decisiones de esta chavalada? Y sí, lo tercero es que es notorio que la presencia de gente involucrada en el crimen organizado ya está más fuerte en las colonias, en las comunidades, y pues son roles de vida que ven en la cotidianidad, ¿no? Pero bueno, principalmente era preguntarte por las dos primeras intuiciones. No sé si respondo, Aarón. No, quisiera agregar a la pregunta de Cuamea eso, ¿no? De que Marco Vizcarra y yo hemos estado hablando constantemente acerca de una especie de mapeo que debería de existir ya que han sido los mismos escenarios en Culiacán en donde se ha recrudecido esta violencia. Te pongo el ejemplo, el Boulevard Agricultores, ¿no? Ciertamente es una zona de mucha influencia del narcotráfico. Vemos incluso hasta imágenes ahí de la Santa Muerte en plena vía pública sobre el Camellón. Hay una pequeña capilla que le edifican a la Santa Muerte, ¿no? Y me llama la atención eso, como además de que la pobreza se ha extendido en la ciudad, también he notado que jóvenes de clase media también están muy interesados en el mundo del narco, incluso jóvenes universitarios interesados en el mundo del narco, consumiendo esta, pues no quisiera utilizar otra palabra, pero no se me ocurra otra, mercadotecnia que gira en torno al mundo del narcotráfico. La propaganda, ¿no? Sí, existe alguna correlación con todo esto que estamos viviendo. Muy bien. Bueno, o sea, sí, igual si no respondo me repiten. Entonces, nada más una de las preguntas que decían, no hay cifras así exactas y es difícil estimar cuánta gente trabaja para el narco, pero la Sedena reportaba el año pasado que de 2018 a 2024 se detuvieron a 2.424 menores por posesión de arma de fuego. Y pues les decía que en 2024 nada más se registraron 2.049 homicidios dolosos de menores de edad. Entonces, como que para tener una idea, también no hay cifras y es difícil estimar tanto incluso la propia violencia que se deba al crimen organizado. Generalmente el dato es arma de fuego y demás, se utiliza para vincularlo para allá. Y también sobre los huérfanos, ese es un tema pendiente que creo que está ahí muy interesante. Bueno, lamentablemente, el tema de los ciclos de violencia, ¿no? Y cómo se van reproduciendo vulnerabilidades. Porque hace un momento decía que en México, desde que siempre, pero desde que se acrecentó a partir de 2006, 2006, entre 2008 particularmente, cuando se da esa ruptura de Cártel de Sinaloa que se dispara la violencia, son hombres jóvenes y muchos de ellos padres de familia. Entonces, ¿qué pasa con esas familias que aparte pierden a su proveedor, porque normalmente tendía a ser el proveedor de la familia? ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Qué pasa con esas esposas? ¿Qué pasa con esas familias que quedan desamparadas o quedaron desamparadas?
es un dato que hace falta explorar y estudiar y ver cómo se van dando, porque ese es un factor de riesgo adicional que, que, que surge y creo que no ha sido suficiente, a que yo sepan, fuera de un texto de Javier, de los huérfanos del narco, pues no he sabido más gente que siga ese relato y ver qué ha pasado con eso, pero creo que es un tema muy interesante que habría que explorar. En efecto, hay zonas donde este fenómeno se recrudece y el, el que provoca a nivel de que alguien decida seguir esta ruta, evidentemente hay factores de riesgo y la literatura sobre conductas antisociales es muy vasta. Y pues hablamos de violencia intrafamiliar, de, pues familias desintegradas, de violencia en el contexto, de nivel socioeconómico, estar en los niveles más bajos del nivel socioeconómico, de no acceso a la educación y esos factores que hablan que pueden propiciar que una persona opte por participar en el delito. Sin embargo, en México y particularmente en Sinaloa pasa algo muy interesante. En sentidos de escolaridad, por ejemplo, somos de los estados que está por encima de la media nacional. Somos de los estados, por ejemplo, que lo vemos cotidianamente, que las universidades presumen la capacidad de absorción de todos los jóvenes que solicitan educación superior, por ejemplo. Entonces, sin embargo, también somos un estado donde muchos jóvenes deciden participar de esta actividad y como bien mencionaba Aaron, esta relación que se hacía hace mucho tiempo entre pobreza y delito, pues ya hay que olvidarla, es un mito, no es que es pobre la gente y por eso se dedica a esa actividad, no, esa es una forma de criminalizar la pobreza y tratar de buscar ahí las causas que es, a fin de cuentas, otro efecto de una violencia estructural que existe y que va empujando hacia afuera a ciertas personas y que también una serie de factores estructurales van orientando hacia estos caminos que diríamos son anómicos o antisociales, pero pues de repente en determinadas circunstancias se vuelven la opción lógica. Tomo como paralelo, así para ilustrar esto, diríamos que no queremos que ningún estudiante abandone la escuela, ¿verdad? O sea, suponemos que estudiar es algo positivo y le va a beneficiar a la persona. Pero si un joven de ciertas características llega a la escuela donde le critican su acento, donde se burlan por las palabras que usa, que remiten a una jerga popular, donde se burlan de que viene con guaraches, donde los profesores lo hacen a un lado, donde le dicen constantemente burro, y aparte en su contexto no ve cuál es la utilidad de seguir en la escuela, la opción lógica, el de abandonar la escuela se vuelve una opción lógica. ¿Para qué voy a seguir en un espacio donde me siento mal, donde me violentan, donde esto, y que no tiene nada de sentido acá afuera? ¿Por qué sigo aquí? Y ahí no es que el estudiante fracase, sino que hay todo un sistema que lo va expulsando. Entonces, aquí lo interesante es analizar los factores, como bien decías, culturales que hacen atractivo al crimen organizado. Y ahí nuevamente para nosotros es un fenómeno, pero de un fenómeno más amplio. Si analizamos la cultura juvenil ahorita y lo que se promueve, ¿qué es lo que se promueve entre los jóvenes? Las satisfacciones rápidas, la diversión, las posesiones materiales. ¿Sí me explico? Hace algunos años existía esta frase YOLO, You Only Live Once, ¿sí? Ahora el FOMO, Fear of Missing Out. Y todas estas ideas de que tienes que vivir y bombardeados por redes sociales y esta idea de vivir al máximo y ves a estos influencers que tienen todo y son chavitos de 15 años y tú no tienes ni para comprarte zapatos y ves, y lo vemos aquí también en nuestro entorno, o sea, hace años se veía este tema de los carros de lujo, pero pues veamos las tiendas departamentales y a los costos a los que venden las cosas y cómo ves mucha gente con cosas excesivamente caras y cómo eso significa estatus. Entonces, pero eso lo vemos también aquí, pues el narco se vuelve
el narcomundo y todo lo que lo rodea se vuelve una ruta para. Pero lo mismo veríamos en otros contextos, porque este culto a lo material, este consumismo exacerbado en el que vivimos, es un fenómeno general donde aquí el narco se aprovecha de eso para ejercer influencia. Y no tanto que a propósito sea una campaña de promoción y propaganda, pero se vuelve una ruta para, y lo vemos en distintos medios de comunicación, ¿sí? Sin satanizar tampoco esas expresiones culturales, porque a fin de cuentas son un síntoma, no una causa. No sé si respondí un poco sus preguntas. No, sí, Juanma quiere hacer otro comentario, pero yo también antes, le estoy aprovechando que soy el que tiene la conducción, el poder real, es básicamente pues coincidir con la idea de que no es pobreza o no nada más es pobreza. En el caso de Sinaloa, porque aparte cada región es diferente, ¿no? Sí. En el caso de Sinaloa encuentras mucho, bueno, yo lo que he encontrado en mi reporteo es que no es nada más pobreza, sí es un asunto, como lo decía, es una aspiración a un proyecto, a una obtención económica alta. Es decir, el problema no es que no tengas para comer, el problema es que no tienes para los tenis Nike de 20,000 pesos, ¿no? Veo, así es, para el iPhone, y veo mucho eso, ¿no? O para el cine y comprarte 3 hot dogs, 4 palomitas y muchos chocolates, ¿no? En el cine, ¿no? Ahorita que viene el 14 de febrero. Exactamente. Buchones, pues. El ramo de rosas de 200 rosas y el de este oso de peluche gigante, más grande que uno. Entonces sí, o sea, coincidir en eso. Y justo coincidiendo en eso, también a mí me ha brincado mucho, y pues no es una charla de política, pero sí me ha brincado mucho cuando un gobierno dice, vamos a atender las causas. Y lo primero que me pregunto es, ¿saben cuáles son las causas? ¿Saben cuáles son las causas? ¿No? Porque realmente está complicadísimo saber cuáles son las causas, y si lo vemos por regiones en el país, creo que cada región tiene una causa diferente. Bueno, Kwamea. Sí. Sí, en esa misma línea, una de las frases que he escuchado hoy, leído y en pláticas, etcétera, etcétera, que antes no estaba muy socializada, es la idea de la no repetición. Ya hay como esta verbalización, ¿no? En algunos círculos, sectores, de que por lo menos esta experiencia actual nos ha llevado a reflexionar que no queremos que se repitan ya esas cosas. Y eso nos lleva a las causas. Pero el tema es que luego reflexionas, es que, ok, entendemos toda esta parte, que ya explicó David muy bien, de por qué los plebes deciden meterse al narco. Pero ¿cómo les competimos? O sea, si le decimos a un chico, oye, salte de ahí, no te conviene lo que sea, vente para acá. ¿A qué lo estoy invitando? A nada, pues, ¿no? Entonces, en mi pregunta, David, en concreto, que entendemos este análisis, todas estas cuestiones culturales, estructurales y también de fenómenos delictivos muy concretos. Si tú fueras gobernador y tú te prometieras, voy a cambiar o a empezar a cambiar, a dar los primeros pasos para que esta inercia inclinarla hacia otro lado, ¿qué harías? Bueno, primero, rescatar esto último, que no hay recetas mágicas, ¿no? En esto, y así como... No, perdón, desde la ciencia. Yo sé que no hay recetas mágicas. Desde la ciencia, ¿qué harías? Primeramente, es importante, como bien señalas, tener un buen análisis de las causas. Si bien, y de pensar hacia dónde va y qué es el fenómeno ahorita. Mencionabas esto de las distintas regiones. En efecto, les decía que tenemos datos de distintas regiones. Y, por ejemplo, algo que observábamos en muchos estudios de compañeros que investigaban este fenómeno es que esta aceptación, tolerancia, permisividad, admiración y demás que observamos en Sinaloa no ocurre en otros lados. Está empezando a ocurrir o está empezando a verse, pero y verse más rápido de lo que duró o lo que tardó en lograrse aquí. Eso también es interesante.
Sí, una de las causas, ahorita que decías, no te vayas para allá, vente para acá, pues de repente una realidad es que la falta de oportunidades es un factor que contribuye a esto. O sea, en ese sentido, crear más oportunidades para donde se puedan insertar estos jóvenes, sí es una ruta que puede funcionar. Ahora, también esto lo decías, los primeros pasos. Este no es un fenómeno que empezó, ni siquiera, ahorita mencioné Calderón, o sea, recrudeció con Calderón, pero es un fenómeno que venimos arrastrando de, bueno, de esta perspectiva desde 1947 en el país, ¿no? Cuando cambia la legislación en torno al tema de las drogas y se establece el combate a las drogas por presiones de Estados Unidos. Entonces, hay muchos factores en juego. Uno, los intereses de por medio de este fenómeno, ¿no? O sea, porque hay muchos más intereses que los de los narcotraficantes en relación a la forma actual del narcotráfico y de combatirlo mediante el uso de armas y de manera persecutoria. Un primer paso sería analizar adecuadamente cuáles son las causas en distintas regiones y distintos sectores. Porque mencionaba Aaron hace un momento, son chavitos de clase media, de repente no son los pobres. Bueno, lo que hace que un chavo de una colonia marginal se quiera meter al narco, a lo mejor no es lo mismo que lo que hace que un chavo de la Chapule o de otras colonias se quiera meter a eso. Sí. Ahora, también hubo un fenómeno interesante en Sinaloa en relación a este fenómeno. Si ustedes platican con gente mayor, gente que ya estaba consciente en los 70s, van a hablar de un narco que era mal visto socialmente, de los gomeros, de estos que sí tienen su dinero, pero no era bien visto ser gomero. Pero esos hijos de gomeros empezaron a ir a los colegios de paga, donde iban los hijos de los de dinero de Culiacán. Y entonces empieza a dar una mezcla entre este estatus y este nivel alto de la sociedad, este carácter aspiracionista que empieza a hacer la cultura dominante entre la juventud. Y vemos desde principios de este nuevo siglo, cómo la cultura juvenil empieza a cambiar y estar cada vez más cercana hacia el narcomundo, por decirlo así. Y van desapareciendo otras expresiones juveniles y esta empieza a ser la dominante. Entonces, sería interesante analizar cuáles son los elementos a través de los cuales se vincula esta cultura a las aspiraciones, a las construcciones de las y los jóvenes. Porque así como decía, esta gran franja de gris, no podemos decir, y esto a lo mejor es algo polémico, que todo el narco es malo, porque no lo es. El narco genera ingresos para muchas familias, da oportunidades de trabajo a muchas personas. También cuando hablamos de los corridos o el narcocino, narcoliteratura, hay ciertos valores que se promueven, la lealtad, la amistad, el valor, el orgullo, no son necesariamente malos. Y a veces esos son los puntos de enlace para que dice, mira, es que yo soy valiente y ahí está la forma de expresar la valentía. Yo soy leal, ahí está la lealtad, yo no voy a traicionar a nadie. Entonces hay que analizar cómo se van significando estas cosas para construir esta idea del narcotráfico y desde ahí empezar a combatirlo. Creo que un primer paso sería acercarse y conocer desde estas personas que nos preocupan, que son las y los jóvenes, cómo están pensando esta realidad, por qué les llama o no les llama atención, porque tampoco es generalizar de que todas las y los jóvenes están fascinados por el narco, porque no es cierto. Hay muchas y muchos jóvenes que rechazan estas actividades. ¿Por qué? Que rechazan esa cultura. ¿Por qué? ¿Por qué los que la aceptan no? En ese sentido, la educación también tiene que ser una educación con sentido. Y ahí sí pintan cosas interesantes de las políticas actuales. El tema de la nueva escuela mexicana, de ser una escuela situada, una escuela que analice el contexto y que piense a partir del contexto y que piense a partir de realidades. Estos fenómenos se han mantenido
aparentemente ajenos a la currícula. No se habla de esto en las escuelas. No se discute. Llevábamos clases de cívica y ética, pero son cívica y ética que flota quién sabe por dónde. De Grecia. Estos son temas de cívica y ética. O sea, porque si la formación cívica es, yo voy a respetar a mi vecino también, yo voy a respetar su espacio. No voy a poner la música a todo volumen o jalar la banda cuando yo quiera. Pero de repente eso choca con otra cosa de nuestra cultura también. Entonces son cosas que se tienen que discutir y hablar abiertamente. Pensando en el fenómeno de los culiacanazos. Un problema grave que observábamos desde el 1 hasta el actual es una resistencia a aceptar que sí es parte de nosotros. Que sí, esto pasó aquí por algo. ¿Sí me explico? Por algo está pasando aquí y es parte de nuestra realidad, hay cosas que tenemos que enfrentarnos de nuestra propia cultura y nuestra propia sociedad de forma crítica. Como es, en el primero fue así como que, no pasa nada y fue algo aislado. El segundo, no, pues fue en Jesús María y ya fue allá, ¿no? Y pues, es que es problema ahora de estos otros grupos, ¿no? Pero algo habla de nuestra sociedad que ha permitido que esto exista. Algo interesante que es positivo en esto, de todo esto que está pasando, es que los datos que hemos venido recopilando nosotros, del segundo culiacanazo hacia acá, es que hay una oportunidad. Hay una oportunidad que se dejó pasar en el primero, que es que ahorita hay cierto cansancio y cierto hartazgo y cierta visión distinta de la comunidad, incluidas las y los jóvenes, que se están viendo mermadas su vida, ya vivieron una pandemia que no los dejaba salir de sus casas, y ahora estamos en una narcopandemia que no les está permitiendo tener fiestas, no les está permitiendo salir de noche, que está afectando toda la dinámica. Las navidades, estas fiestas decembrinas las vivimos tardeadas todos. Graduaciones se cancelaron. Entonces, estamos en un momento donde podemos empezar a mostrar los costos de vivir en un contexto tan impregnado del narcomundo. Y eso tenemos que hacer a partir de generar ciudadanías críticas, de hablar abiertamente de esto, de discutir, sin meternos oye, tú eres fulanito, no, o sea, vamos qué significa y con los propios jóvenes a ver cuáles son las alternativas. ¿Por qué ves para allá y no ves para acá? ¿Qué es lo que de allá te llama la atención? Creo que en ese sentido, para mí, desde la educación sería central y de ahí retomar estos temas como parte de la currícula. Tenemos compañeros del equipo de investigación que, por ejemplo, utilizan el narcocorrido como un dispositivo pedagógico, como analizar las historias que han sido silenciadas, porque también eso se aleja de la narrativa oficial de la historia. Y son nuestras historias también. Sí, el corrido es revolucionario, qué padre, ¿no? Pero el narcocorrido, uy, no, puchi. Pero también son parte de las historias, también son parte de las narrativas que son parte de nuestra realidad. Vamos discutiéndolas, vamos viendo qué hay ahí, vamos viendo cómo se ancla en los jóvenes este gusto y qué significa el gusto. Entonces yo me enfocaría mucho, quizás me gustaría más estar ahí en educación que estaba de gobernador. Sí. Bueno, vamos a entrar a la etapa final ya de la charla, que ha sido bien interesante. Voy a leer un comentario de Ana Gilda Mondaca Cota, que es una académica y también especializada en temas de seguridad. Un saludo para ella. Y además, dice, además de esos contextos de exclusión ya señalados, pobreza, precariedad, etcétera, están las ofertas tentadoras de trabajo bien pagado, entre comillas, la reducción del dinero que supuestamente les otorgará un cambio en el estilo de vida, el uso de armas, entre otros factores, son aprovechados por los grupos criminales. Sitúa a este sector de la población en presa fácil del narcotráfico, dice. Lique Rojo dice que hablar de atender las causas, a final de cuentas, es una interpretación mía de su comentario, porque hace varios, es sacarle la vuelta al problema. Y como diciéndonos que no habláramos tanto de eso, ¿no? Es lo que yo entendí. Y Camel Filmmaker reclama, te reclama, David, que estés hablando de que de que no todo el narco es malo, ¿no? Lo que dijiste que iba a ser polémico, pues sí fue,
¿no? Entonces, y te reclama esa parte. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría igual una ronda final de alguna pregunta, un comentario de los compañeros y un mensaje final tuyo, David. Entonces, no sé si quiera decir algo primero, Aarón, Sí. Pamela y Miriam, y un mensaje final de David. Nada más apuntar a lo que comentaba David al final acerca del tema cultural, ¿no? De que da la impresión de que de alguna manera en algunos estratos entre pensadores, académicos, periodistas incluso, quieren como que tapar de un plumazo el tema del narco como lo conocemos hoy día. Cuento rápido una anécdota. En septiembre de 2023 me tocó internarme en Mocorito, desenterrando un poquito de la historia de la música de banda. Platico con el profe Víctor Manuel Rubio, quien se hizo famoso en el estado por formar jóvenes en la banda sinaloense, La Tambora, niños de secundaria, niños de primaria y jóvenes de preparatoria. Entonces yo le pregunto acerca de lo que está sucediendo con Peso Pluma y Natanael Cano, y él me dijo, musicalmente no me gusta, Aarón, pero ellos no están diciendo ninguna mentira, y eso es parte de nuestra cultura. Entonces lo que propone David se me hace buenísimo, comenzar a analizar lo que dicen esas letras y a partir de ese análisis, pues comenzar tal vez a sanar el tejido social de algún modo, porque hace rato Kwame bien lo mencionaba a manera de sarcasmo, ¿no? Están atendiendo las causas, deja tú eso, ¿saben cuáles son las causas? Entonces, ese podría ser un buen punto de partida de reserva lo que tenga que opinar David, quien pues ya tiene rato estudiando el tema. ¿Guamea? Miriam, por favor. Bueno, Miriam. Pues yo nada más pues agradecer mucho la plática, fue muy, muy interesante, muy valiosa. Coincido con muchos de los apuntes que haces y quisiera pues rescatar esto último que dices de que estamos ante una oportunidad única como sociedad en la que tenemos que reconocer que vivimos con esto, que es parte de nosotros y dejar estos discursos simplistas que han estado como tan arraigados durante años de que somos más los buenos y hay que poner música clásica para espantar a los buchones, o sea, ya basta la verdad de esos discursos. Yo creo que, como dices, es una oportunidad única para reflexionar como sociedad y para actuar, de que también a nosotros nos toca entender las causas que llevan a que los jóvenes se conviertan en víctimas y en victimarios, y yo creo que pues sí, necesitamos seguir generando este tipo de espacios. Yo recuerdo que en el primer Culiacanazo yo estaba trabajando en Iniciativa Sinaloa, elaboramos un documental que se llamaba Jueves Negro Nunca Más, sí. Y también hicimos una campaña que hablaba sobre la narcocultura. Y yo recuerdo que la campaña fue totalmente rechazada en redes sociales. La gente nos decía, la campaña la lanzamos al año siguiente del primer Culiacanazo, y la gente nos decía, ya dejen de hablar de eso, ya basta, ya chole, ya no queremos hablar de eso. Y pues realmente es un tema que a todos nos toca, nos genera rechazo. Incluso una amiga de Tijuana fue a Culiacán a reportear cuando detienen a Ovidio y me decía, oye, me llamó algo mucho la atención a la gente en Culiacán cuando habla de los malos, baja la voz. Y cuando me lo dijo yo me quedé muy impactada porque sí es cierto. Cuando hablamos en público de los malos, bajamos la voz. Creo que un tanto como por seguridad, ¿no? Porque nunca sabes con quién va a estar cerca de ti, pero también porque es un comportamiento social de bajar la voz, de silenciar, de no hablar de eso. Y yo creo que ya lo que hemos vivido en los últimos meses, lo que se ha vivido en Sinaloa, nos tiene que sacar, ¿no? De esa comodidad de guardar silencio. Y bueno. Sí. Gracias Miriam, antes de pasar la voz a Kwamea, sí, a mí me sorprendió que después del primer Culiacanazo, una de las cosas que más me sorprendió es que al segundo, tercer día de lo sucedido, ya habían pintado las paredes
de donde se tiraron los balazos, ya habían resanado las paredes, habían cambiado los cristales, ya no había nada que identificara que ahí había habido una balacera, que había habido militares muertos, que había habido civiles muertos. En los cafés se dejó de hablar del tema, la gente no hablaba del tema. En las familias tampoco ya no se estaba hablando del tema. Sobre todo por ese tema del rechazo, ¿no? De lo que decía David hace ratito, de que no querer aceptar que eso es parte de nuestra sociedad y lo malo es que, como dicen, si no lo aceptamos, no lo vamos a cambiar, ¿no? Y leer unos comentarios, dice Aranza Funk, me parece interesante, la corrupción es un factor gigantesco, ya que ninguna estrategia, por más basada en la literatura e investigaciones, si no se aterriza adecuadamente debido a la institucionalidad corrupta, será lo mismo como un programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tenía la intención y el argumento de generar oportunidades a la población joven desocupada. Coincido con David que comprender las realidades es fundamental. Es importante reforzar la resiliencia desde las aulas. Bueno, eso comenta. Y dice Camel, el filmmaker, que los corridos de narcos son pagados, como los medios chayoteros que se les paga. Eso dice él. Ana Gilda nos dice, me hubiera gustado que se ampliara el tema de juvenicidio, porque no solo es por narcotráfico, están los desechables, entre comillas, los desafiliados, estigmatizados y más. Por supuesto, yo creo que es un tema que da para mucho y si Ana Gilda nos permite, la podemos invitar en un próximo programa, si ella nos acepta la invitación y qué bueno que tiene ese interés, Ana Gilda, muchas gracias por escucharnos y por hacer estos comentarios. Gloria Pamea, a la que también le mandamos un saludo y también es académica, lo que te choca, te checa, así la sociedad Pulichi. Bueno, David, un comentario de este final y de salida y agradecerte mucho. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, saludos a la audiencia que estuvo escuchando y una puntualización nada más sobre esto de lo malo. Si la gente no hace intencionalmente cosas malas, o sea, nadie actúa diciendo, voy a ser malo, malote, porque yo soy malo. Entonces, si pensamos la realidad de esa forma dicotómica, lo malo y lo bueno, jamás vamos a poder verdaderamente intervenir, porque siempre vamos a llegarle a la gente que está en situaciones donde construye realidades de otra perspectiva, de otra forma. Si nosotros llegamos diciéndole, lo que estás haciendo está mal, ya, sobre todo con jóvenes, ahí ya se construye una barrera y ya no hay forma, porque te van a decir, tú no sabes nada de mi vida, tú no sabes nada de mi mundo, tú no sabes nada de mi realidad. Entonces, si pensamos en automático aquello es malo, ya nos estamos cerrando la posibilidad de comprender cómo es que estos fenómenos se anclan a distintos grupos, a distintos sectores y cómo verdaderamente podemos transformar y pensar en una realidad distinta. Nada más punto. Y en ese sentido, de tratar de no estigmatizar al otro, porque en esa estigmatización del otro es donde triunfan otros modelos que nos mantienen dispersos y sin la capacidad de construir juntos una mejor realidad. Bueno, muchas gracias, David. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, David. Y perdona, Francisco, porque lo brinqué, de andado tan emocionado. Perdón por este brinco, Comea, pero por favor, ¿podrías hacer el comentario que te omití? Sí, no, gracias. Yo nada más que nada la reflexión que quiero hacer es entender a partir de lo que hemos platicado con David que esto es un proceso que ha venido creciendo en el tiempo, ¿no? Desde mediados del siglo XX, como dice David, hasta el episodio en el que estamos actualmente. Pero como proceso, el futuro no es escrito, pues, y la historia se ha ido escribiendo por muchas causas, omisiones, etcétera, etcétera. Pero yo la reflexión que he hecho es a partir de esta idea de la no repetición, que como dice David, es un momento, y estamos en un buen momento, un buen ánimo, porque también ya hay cierto rechazo hacia el fenómeno del narcotráfico. Hay ya una idea, aunque sea siempre muy pequeños, pero aquí no vienen por ningún lado, la idea de la no repetición,
que implica temas de verdad, de justicia, ¿no? De reparación del daño, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi reflexión es que estamos en un muy buen momento de pasar del diagnóstico, del sobrediagnóstico que tenemos de Sinaloa, a pasar a construir el futuro. Porque, si se fija, la pregunta que hice al principio es, ¿a qué invitamos a estos jóvenes? No hay una claridad de proyecto de Sinaloa ni de México, pues, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer esa parte, construir el proyecto tangible, pues, no un programa político, no, sino proyecto de Sinaloa que queremos construir para que entonces sea cosas de interés, ¿no? A los jóvenes venirse para acá, ¿no? Vamos a necesitar hacer una charla de cómo vamos a reconstruir Sinaloa después de esto, ¿no? De cómo vamos a levantar. Y yo coincido, también lo dijo David hace un rato, de que estamos en una oportunidad, ¿no? Y sí creo que si no es ahora, ya no la vamos a tener en mucho tiempo, porque no la tuvimos en el primer Culiacanazo, no la tuvimos en el segundo, y no la estamos teniendo en y si no la tenemos en este Culiacanazo crónico, va a estar canijo. Bueno, pues ya me voy a despedir con los últimos mensajes, porque sí me gusta leer los mensajes de la gente, porque la verdad que tenemos un público bastante valioso, preparado, de mucho nivel, ¿no? Y eso me pone muy, muy contento y me gusta decir los comentarios que hacen. Nos dice Ana Gilda Mondaca que con gusto participa. Bueno, te vamos a tomar la palabra, Ana Gilda. Nayeli, muchas felicidades a todos y qué buen tema, a seguir dialogando, que creo que sí, eso es lo que estamos haciendo, dialogar, platicar cuando hay muy pocos espacios de esos y queremos construirlo. Esperamos a la doctora Ana Gilda en la próxima y bueno, Carlos Camino dijo un comentario ahí que yo tengo algo contra Cuamea y que, pues no, de aparte, tanta gente que ya tienes de bots aquí que te están apoyando. Oye, ya se voltea el camino a mi favor. Así, eso es traición familiar. Bueno, ya, David, muchas gracias. Te vamos a invitar en unas próximas. Con gusto. Órale, dale. Gracias Bien. a todos y a todas por escucharnos, por vernos. Eso también está un poco difícil de ver, pero muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles, 7 de la tarde, Sinaloa, 8 de la noche, Ciudad de México. Adiós. Adiós.